Muy bien, continuamos entonces con la última parte referente al curso de crianza de cuyes con forraje hidropónico. Ya hemos hablado sobre diversos temas, sobre la alimentación, la sanidad, las instalaciones, los costos de producción, la promoción e inversión, pero nos toca hablar lógicamente de la parte del mercado, es decir, el potencial que tiene pues la carne cuy para su comercialización tanto a nivel local como a nivel externo, ya sea para exportación, y también lógicamente hablar de un tema complementario, no menos importante, que es la producción de forraje hidropónico. Así es, para obtener alimento de calidad en poco espacio, ahorrando agua y sobre todo a un costo razonable para la alimentación de los cuyes. Entonces, por favor, comenta y da like si estás viendo la transmisión. Acompáñame con tus comentarios para poder finalizar con el curso ya programado. Vamos a hablar en breves instantes sobre la postproducción que corresponde pues a todo el tema de mercado, porque es fundamental la parte comercial. Puede ser el mejor productor, pero a la vez el peor vendedor, y es importante saber cómo es que va la oferta, la demanda, para poder analizar pues el mercado y también un tema fundamental, cómo garantizar un alimento de calidad en poco espacio para los cuyes, y para eso tenemos pues la alternativa de la hidroponía, que es la agricultura sin tierra aplicada a la producción de forraje, que puede ser cebada, maíz o trigo, que obviamente lo puedes producir en nuestros módulos, que también nuestra empresa te ofrece módulos con bandejas plásticas muy bien diseñados para que puedas iniciar la producción pues de esta biomasa forrajera. Muy bien, un saludo a la señorita o señora, no sé, ya me comentará, Karina Torrico, directamente de Bolivia. Así es, nosotros hemos capacitado en dicho país. ¿Ya? Nosotros somos una empresa que ya tiene algunos años. Recuerda que la red de multiservicios regionales SAT o RMR es la única empresa que ha capacitado tanto en Ecuador, Colombia y Bolivia en lo que respecta a crianza de cuyes. Hemos sido invitados en alguna oportunidad por la Universidad Mayor de San Simón, que se ubica en la provincia de Cochabamba. Hemos capacitado ahí para los alumnos de zootecnia y veterinaria. Entonces, conocemos el mercado boliviano. Sabemos pues que es un mercado algo distinto al peruano. Ahí se consume mucho el cuy lambreado, que seguramente la señorita o señora Karina Torrico conocerá. Y bueno, hay una zona ahí de Sipe Sipe en Cochabamba que es muy frecuentada para el consumo de la carne de cuy. Muy bien, espero que estén todos ya conectados. Vamos a continuar entonces con la exposición. Vamos a hablar a continuación de lo que es la comercialización del cuy y la postproducción. Muy bien, cuando hablamos de postproducción estamos hablando pues de lo que sigue de la producción. En este caso, cuando tú obtienes ya un cuy entre 800 a 1200 gramos, lo que sigue, si es que vas a venderlo de repente a un restaurante o lugar de consumo directo, es el faenado o sacrificio. En este caso, hay toda una secuencia. Podríamos empezar con el ayuno de los animales, posteriormente hay un aturdimiento, luego del aturdimiento hay un desangrado, es decir, se le mete cuchillo en la parte del cuello, en la vena yugular, para que desangre,
y con el desangrado va a perder un 3% de su peso original, que es lo que representa en peso la sangre del peso original. Luego viene un escaldado y pelado, es decir, se sumerge el cuy en agua caliente, no hirviendo, normalmente es agua a una temperatura de 75-80 grados, se lo sumerge por unos 30-40 segundos y luego se empieza a pelar. Eso se llama el escaldado, y el retiro de pelaje lógicamente se denomina pelado. Y con el pelado se pierde en peso un 5.5%. Es decir, además de la sangre, ahora va a perder pelo. Entonces ya va perdiendo 8.5% en ambos elementos de merma. Posteriormente hay un lavado y luego se practica pues un corte longitudinal, ¿cierto? Para el eviscerado. Se hace un corte desde el degüello hasta el ano, un corte longitudinal, y se retiran las vísceras, ¿cierto? Los intestinos, el ciego, bueno, el vaso, etcétera. Obviamente se retira todo, pero hay ciertos órganos que quedan, ciertos órganos nobles, ¿no? Que quedan en la carcasa, que generalmente son 4: el corazón, los pulmones, los riñones y el hígado, ¿correcto? Eso es lo que queda en la carcasa. Y ahí pues obviamente retirando las tripas y todo eso, pierde un 26.5% del peso original, ¿no? Que es la mayor parte de merma una vez que se practique el faenado. Luego viene un segundo lavado para enjuagar mejor la carcasa. Posteriormente hay un oreo, se lo cuelga en ganchos en forma de S para que se deshidrate, para que pierda humedad, porque obviamente ha cogido un poco de humedad producto de los lavados anteriores. Hay una deshidratación producto del oreo de unos 40-45 minutos y obtengo pues el cuy faenado, que normalmente representa un 63% en rendimiento del peso original del cuy vivo. Es decir, si tengo un cuy de 1 kilo, correcto, y lo faeno, lo beneficio, me queda a las finales 630 gramos de carcasa, que viene a ser pues ya el peso final, ¿no? Luego de haber retirado pues la víscera, la sangre, el pelo y por supuesto de haber perdido un poco de humedad en todo el proceso. Muy bien, continuamos. Aquí vemos el diagrama de flujo ya con imágenes, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que se ha visto anteriormente. Continuamos. Aquí vemos, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina peladora que es similar a la peladora para pollos. No estamos hablando de una olla giratoria que tiene unas uñas de jeve al interior, de tal manera que tú colocas al cuy escaldado al interior de la olla y mediante ese sistema rotatorio se va a empezar a retirar el pelaje de las carcasas ya escaldadas. Obviamente este pelado es con una eficiencia del 95%, siempre va a quedar un poco de pelo, una máquina no te va a hacer el trabajo pues al 100%, pero te avanza gran parte. Luego retiras, terminas de pelar algunas partes por ahí del hocico, la oreja, que no terminan, digamos, de limpiarse completamente. Y bueno, esta máquina de alguna manera te alivia el trabajo. Una máquina peladora para cuyes que puede pelar un promedio de 6 a 8 cuyes por minuto, tiene un valor de 5.000 soles. Que para los amigos que son del extranjero, representa en dólares más o menos algo de 1.600 dólares el valor de dicha máquina. Muy bien, aquí vemos el proceso de escurrido. Vemos los cuyes que están oreándose, ¿no? Luego de haber sido beneficiados, están oreándose en esos ganchos en forma de S para poder perder el exceso de humedad que puedan tener. Muy bien, continuamos entonces. Aquí vamos a explicar lo que es el corte para mercado local y el corte para exportación. Este es importante, ¿no? Hay dos tipos de corte. Hay un corte para mercado local, que es como el que se muestra en la primera imagen, que es un corte longitudinal, donde el animal se abre completamente. También se denomina corte mariposa, que es un corte que va del cuello hasta el ano y el animal se abre completamente.
Es el corte normalmente para venta interna, ¿no? Sin embargo, hay un corte especial para exportación, que es un corte denominado tipo pollo a la brasa, donde hay un corte de huello, hay un corte en el bajo vientre y otro corte para el retiro de genitales, como se puede apreciar ahí. Este corte para exportación es un corte como si fuese para un cuy al palo, ¿ya? Porque normalmente los que compran el cuy en los Estados Unidos son los ecuatorianos, es el principal consumidor. Y el ecuatoriano normalmente lo consume en asadero, tipo a la brasa. Entonces no puede ir abierto completamente, porque ellos no lo consumen frito en perol. No es su forma tradicional de consumo, por eso es que tiene que ir con ese corte tipo pollo a la brasa. De esa manera es que se exporta la carcasa de cuy hacia el extranjero. Aquí se puede ver mucho mejor, ¿no? Ahí puedes ver por un lado y por el otro el cuy ya faenado para exportación. Continuamos. Aquí vemos, por ejemplo, nuestra empresa llevando cuyes a la firma exportadora Green Farmer, ¿no? Que es una empresa muy importante, de las más antiguas, exportando carne cuy hacia el extranjero. Ahí vemos cómo es que se lleva el cuy, la piel excelente, libre de manchas, libre de heridas, sin rasguños y bastante estandarizado la oferta que tienes que atender para este tipo de empresas que son mucho más exigentes, lógicamente, que las empresas a nivel local. Ahí vemos el cuy ya faenado para exportación. Fíjate el corte de huello y fíjate la piel, totalmente lisa, limpia. Normalmente con el pelado a veces no queda esta presentación, por eso es que para exportación generalmente lo que se usa son máquinas de afeitar para rasurar. O sea, después de haber hecho el pelado de forma manual o en máquina, se recomienda rasurar, afeitar, de tal manera que la piel quede completamente lisa y sin ningún rastro de pelo en la carcasa. También hay la presentación de cuy deshuesado. Algunos restaurantes solicitan cuy deshuesado. Obviamente, para esto pues ya tiene que haber una persona experta en deshuesar el cuy y sobre todo que sea un buen deshuesado, ¿no? De tal manera que quede la mayor cantidad de carne en la carcasa, ¿no? Debe quedar carne y piel, lógicamente. Y este cuy deshuesado generalmente se utiliza para el cuy enrollado o también para presentaciones donde no se requiera de hueso, como por ejemplo la milanesa de cuy y otras presentaciones similares. Aquí vemos el cuy empacado para exportación. Recuerda que para exportación todos los productos tienen una partida arancelaria. En este caso el cuy no tiene una partida propia, pero en la que se categoriza es la 0208900000, que corresponde a las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados y o congelados. De esa manera es que se exporta la carne cuy al extranjero. Aquí vemos la máquina empacadora en acción. Recuerda que se trabaja pues con máquinas empacadoras que normalmente son de doble línea o una línea de sellado. Esta es una máquina pequeña, ¿no? Para empacar un cuy por vez. Ahí podemos ver, son máquinas especiales, son máquinas que succionan el aire y sellan la bolsa, de tal manera que el cuy quede sin aire al interior, y esto ayuda a la mejor conservación de la carne. Luego ese empacado se puede refrigerar, se puede congelar y lógicamente dura mucho más tiempo, la carne no se malogra. ¿Por qué? Porque está envasado sin aire al vacío, de tal manera que de esa manera pues tiene un mayor rendimiento y duración, una mayor vigencia esta carne para el consumo de los comensales. Estas máquinas empacadoras hay de diferente precio, pueden costar entre 6.000 a 12.000 soles dependiendo de la marca, el origen y su capacidad. Por lo general, una máquina empacadora como esta empaca 2 cuyes por minuto. Ahí vemos cómo funciona la máquina empacadora. Generalmente se utiliza bolsas de polietileno de 75 a 90 micrones. También en alguna oportunidad se trabajó lo que es el cuy enlatado, así es, el cuy en conserva, donde, bueno, el cuy ya va precocido, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una lata, esta es una lata tipo leche Gloria, donde ingresa medio cuy, es decir, un brazuelo y una pierna, obviamente envuelto en un líquido de gobierno, que puede ser salmuera con preservante,
Y de esta manera también se han hecho algunas exportaciones pequeñas a mercados como Japón, por ejemplo, ¿no? La partida arancelaria de este producto sería la 1602900000. Ahí vemos, por ejemplo, las carcasas del cuy. En este caso son carcasas sin extremidades y sin cabeza. Aquí vemos cómo están ingresando en las latas, fíjate. Esas latas generalmente son latas para que ingrese medio cuy nada más. Un brazuelo y una pierna. Ahí se puede apreciar mucho mejor. Ahí vemos cómo se está dosificando el líquido de gobierno, fíjate. Normalmente el líquido de gobierno es el líquido que acompaña a las presas al interior de la lata. Generalmente es agua con sal o salmuera, con preservantes. En algunos casos también se han hecho presentaciones con salsa de maní o salsa de tomate, ¿no? Para poder acompañar las presas. Pero generalmente se trabaja con salmuera, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el sellado de las latas. Estas son imágenes de la planta que se instaló en algún momento en Huanta, así es, en Ayacucho. Aquí, por ejemplo, vemos ya las latas selladas, correcto, ingresan a un autoclave. ¿Para qué? Para esterilizar el producto. Ingresan las presas, el líquido de gobierno se sella y luego pasa por una autoclave, donde permanece pues a una alta presión y temperatura por unos 8 o 10 minutos y luego se retira las latas y se etiquetan, ¿no? Ahí vemos el rotulado, las etiquetas, vemos ahí latas de medio cuy y también en la parte inferior vemos una lata un poco más grande que corresponde pues a un cuy entero, ¿no? Así es decir, de 4 cuartos, 4 piezas que corresponden a un cuy entero y bueno, la otra lata corresponde a medio cuy. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de los compradores del cuy y de los clientes potenciales. Espero que por favor pasen la voz a los demás amigos. Parece que no están conectados. A ver dónde está el señor Heber Rodríguez, el señor David Nostroza, la señorita Erika Ochoa. Por favor, pasen la voz al señor Moscoso, al señor Williams Narro. Parece que no están conectados aún. Pasen la voz, etiqueten, avisen a sus demás compañeros para que no se pierdan información. Entonces, vamos a hablar pues de los compradores de cuy. En primer lugar tenemos los mercados informales de acopio que hay en Lima y en provincia. Siempre hay lugares donde se venden animales vivos, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, en Lima, que es la capital del Perú, tenemos mercados como el Mercado Pocitos en San Martín de Porres, también conocido como Megacentro Caquetá. También tenemos pues el Mercado Huamantanga en Puente Piedra, el Mercado de la Parada en La Victoria, donde vamos a encontrar puestos o espacios donde se comercian animales vivos, no solamente cuyes, conejos, gallinas, patos, etc. Pero ahí, obviamente, dentro de toda esa mezcolanza de animales en oferta, observamos lógicamente los cuyes. Y las personas van allí a comprar el cuy. Incluso en esos mercados hay gente que pela, de tal manera que uno puede escoger el cuy que quiere consumir o llevar, y metros más allá vas a encontrar peladores que te hacen el servicio de faenado, ¿no? Estos son mercados informales donde tú podrías llevar tu producción, conversar con las personas que hacen la venta de este cuy, porque ellos compran y revenden. Entonces ahí podrías contactar con estas personas que ya tienen ya un mercado definido. Pero obviamente al ser un mercado informal, donde no hay mayor exigencia, no te van a pagar mucho, ¿no? Obviamente el precio de compra es un poco bajo, porque también son mercados que se caracterizan por comprar, digamos, algo barato. Por lo mismo que también venden a un público que busca un precio bajo, ¿no? Entonces definitivamente es un mercado informal, no requieres tener factura o ser una empresa constituida para llevar tu cuy a esos mercados. Cualquiera puede vender, pero obviamente las condiciones de precio no van a ser las más óptimas. Este es un primer mercado, los mercados informales de acopio.
Para eso tienes que tener pues tus jabas para poder transportar los cuyes y llevarlos a dichos mercados. También tenemos como segunda opción la venta a restaurantes. Así es que ahora, a raíz de la pandemia, pues han disminuido su aforo, pero siguen operando, siguen ofreciendo el cuy porque definitivamente es un producto pues de gran arraigo y sobre todo que muchas personas prefieren porque cada restaurante pues tiene su toque distintivo en la preparación de dicha carne. Entonces tenemos por ejemplo restaurantes como el Rocoto, el Borrego, el Romance Napoleón, Huancahuasi, Chicha, Gloria, Puro Perú. Diferentes restaurantes, cada uno lo prepara a su estilo. Hay restaurantes que tienen un estilo norteño, un estilo arequipeño, etcétera. Entonces ahí puedes ofrecer la carne de cuy. Incluso hasta lo puedes ofrecer en los chifas. Hay chifas donde ya se presenta la carne de cuy, como por ejemplo en el Sanjo Hilao, donde puedes ver en la carta platos como el tipacuy, que es el cuy en salsa de tamarindo, y el chihaucuy, que es el cuy en salsa ostión, donde se ofrece un cuy deshuesado, no al estilo chifa. Seguimos entonces. Ahora va a depender del restaurante si te pide con cabeza o sin cabeza o con extremidades, ya depende del cliente que tú manejes. También tenemos como un tercer mercado los clubes departamentales y recreacionales. En estos casos, ahora por la pandemia se ha desactivado un poco este tipo de mercados, pero en alguna oportunidad pues habían clubes bastante grandes, incluso departamentales, donde se compraba el cuy no solamente para las fiestas, las reuniones, sino también como parte pues de la carta de los restaurantes que hay en esos establecimientos. También tenemos el mercado dirigido a los proveedores de los supermercados, así es. En Lima y en el Perú hay varios supermercados. Y obviamente en cada supermercado vas a encontrar el cuy empacado. Y hay empresas que proveen a esos supermercados. Por ejemplo, tenemos la empresa Agrocap, que provee de cuy empacado a Cencosud, que corresponde a los supermercados Metro y Wong. También tenemos a la empresa Gemax, que es proveedor de cuy empacado a Totus. Tenemos también al frigorífico Josac, que viene a ser el Camal José Olaya, que es proveedor de cuy a los supermercados Vivanda y Plaza Vea. Entonces, si tú quieres llegar a los supermercados, tal vez tú directamente no lo vas a hacer, pero puedes vender a aquella empresa que es proveedor ya de cuy a esos supermercados y que ya viene trabajando pues tiempo atendiendo a ese tipo de target. Muy bien, entonces aquí por ejemplo vemos en imagen el cuy empacado de Agrocap, ¿no? Que es un cuy más o menos de unos 500 gramos, ¿no? Que es el cuy digamos ya faenado, que se vende así empacado al vacío. Generalmente para obtener ese peso de carcasa tranquilamente se puede faenar cuyes de 800 gramos nada más y ellos te lo compran. Ahora, ¿a cómo se cotiza pues el cuy en los supermercados? Aquí en Lima por ejemplo vas a conseguir a 30, 35 soles incluso el cuy en los supermercados ya empacado al vacío. Obviamente estas empresas te van a comprar posiblemente en 23, 24 soles, pero ten en cuenta que son cuyes de tan solo 800 gramos. Incluso en algunos casos hasta de 750 gramos, razón por la cual lo puedes vender incluso antes de los 2 meses, lo cual representa un menor coste de crianza y puedes venderlo un poco más barato. Pero lo importante es que hay una gran demanda en este tipo de establecimientos. También tienes otro mercado que son las empresas mineras. Esto sobre todo para aquellas personas de provincia, personas que están de repente en Cajamarca, en Ancash, en la Sierra Liberteña, en Moquegua. Tener en cuenta que las empresas mineras compran cuy, sobre todo las comunidades rurales que hacen producción, y es parte pues de la responsabilidad social. Pero las mineras también son importantes compradores. Incluso aquí tenemos un artículo que demuestra ello. También tenemos otro cliente que es el Estado. Así es, hay mucha compra estatal también de cuy. No solamente las municipalidades y gobiernos regionales para sus proyectos sociales, sino también hay institutos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud,
que compra cuyes blancos. Aquí puedes vender, por ejemplo, cuyes de la raza andina. Vendes cuy de la raza andina. ¿Por qué? Porque ellos compran cuy blanco, que denominan cuy albino, para sus pruebas experimentales. Recuerda que el Instituto Nacional de Salud ha sido una entidad muy solicitada últimamente a raíz de la pandemia del coronavirus. Justamente ahí es donde se hacen las pruebas moleculares y todo eso. Y muchas veces utilizan pues ratones blancos, diversos animales para sus pruebas experimentales. Y justamente los cuyes blancos son bastante solicitados por esta institución. También puedes vender pues a los productores de cuy, es decir, a otros criadores. ¿Y qué puedes vender a otros criadores? Reproductores. Si tú mismo crías tus cuyes, puedes hacer selección, puedes hacer mejoramiento genético y obviamente aquellos animales más destacados de ciertas características puedes vender como reproductores para aquellas personas que recién van a criar o en su defecto aquellos criadores que ya están criando algún tiempo pero quieren refrescar la sangre de su población. Entonces, obviamente, muy importante la venta de reproductores, tanto machos y hembras, que tú puedes ofrecer hacia aquellas personas que están criando. Es decir, ya no es un cuy para consumo directo, no es para consumo de carne, sino para mejorar genética o refrescar, digamos, la variabilidad genética que puede haber en un emprendimiento. Entonces, puedes vender también reproductores, pero obviamente tienes que hacer una selección de los animales que vas generando. Y finalmente tenemos como último cliente las empresas exportadoras. Aquí mencionamos 3 empresas que son las principales que llevan la carne cuy al extranjero. Aquí te menciono Corporación Mega Business Perusac, ¿no? Que es la empresa que ahorita está exportando más cuy hacia los Estados Unidos. También tenemos exportadora e importadora Doña Isabel EIRL. Y también la empresa Green Farmer, que es de las más antiguas, una de las primeras que ha venido exportando cuy a lo largo de los años. Entonces, el cuy se exporta básicamente empacado al vacío, puedes ver ahí congelado. Es así como se lleva hacia el mercado norteamericano. Muy bien, entonces vamos a analizar un poquito el mercado internacional del cuy y la venta para exportación. Tienes que saber pues que básicamente el cuy se dirige hacia los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que consumen el cuy en los Estados Unidos? No vayas a pensar que son los nativos norteamericanos los que comen cuy, porque recuerda que en Estados Unidos el gringo norteamericano ve al cuy como mascota, no lo ve como alimento. Pero ¿quiénes consumen entonces el cuy en los Estados Unidos? Los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, los colombianos que viven en dicho país, que están residiendo en dicho país. Ellos son los que generan esa demanda en los Estados Unidos. Y tienes que saber pues que el principal comprador de carne cuy en Estados Unidos es el ecuatoriano. Así es, de cada 100 cuyes que llegan al mercado norteamericano, 65 son adquiridos por población ecuatoriana. Es decir, el 65% de la fuerza de compra. Asimismo, el principal mercado ha sido Estados Unidos. También se ha exportado a otros países, pero en cantidades muy marginales, poco significativas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la población de latinoandinos en el extranjero. Si nos ponemos a analizar cuántos peruanos, ecuatorianos y bolivianos hay en Estados Unidos, son más de 1 millón de personas. Entonces tienes ahí una fuerte demanda de carne cuy. Y no solamente en Estados Unidos hay gran cantidad de peruanos, ecuatorianos y bolivianos, sino también lo puedes ver en España, en Argentina, en Chile, en Italia, donde vas a ver gran cantidad de latinoandinos que son una fuerza importante consumo de esta carne de cuy. Y bueno, la exportación del cuy básicamente se da de 2 países, ¿no? Perú y Ecuador son los únicos países que exportan carne de cuy a la fecha. Bolivia y Colombia todavía no exportan carne de cuy. No ha habido ninguna experiencia de exportación de carne cuy en dichos países. Solamente Perú y Ecuador tienen empresas que exportan carne cuy al extranjero. De cada 100 cuyes, ¿no?, que van hacia el extranjero, digamos, la participación del Perú es del 71.3%, es decir, del país que más exporta cuy en la actualidad. Y lo sigue Ecuador con una participación del 28.7%. Asimismo, debes saber que en el Perú la primera exportación de cuy se dio en el año 1994, que fue apenas un envío experimental de 132 kilos, valorizado en $723 en aquella oportunidad. Pero en la actualidad ya se exporta pues gran cantidad de cuy. A la fecha venimos exportando más de 200 toneladas de carne de cuy
al mercado norteamericano. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla, ¿no? Donde vemos los valores hasta el año 2018. Ojo, que no se ha contado 2019 y 2020, no sería mucho más. Por eso digo, prácticamente 200 toneladas, 200.000 kilos de carne cuy se ha venido exportando a la fecha hacia el mercado norteamericano. Estas son cifras, por si acaso, del Minagria. Es información oficial, no vayas a pensar que lo estoy inventando. Es data oficial del Ministerio de Agricultura. Y bueno, el cuy ya sabe que se exporta bajo la partida arancelaria, la C208900000. No hay una partida específica para el cuy. El cuy generalmente se exporta en carcasas de 500 a 850 gramos, ¿correcto? Y bueno, el precio con el que sale el producto del Perú, es decir, el precio FOB, es de $12. Sin embargo, al productor, al criador, generalmente se le paga un promedio de $8.5 por cuy. Y esto lógicamente incluye IGB. Muy bien, ya hemos hablado entonces del mercado del cuy. Ahora vamos a hablar sobre el forraje hidropónico. Entonces espero que estés atento o atenta a esta parte de la exposición. Ya hemos hablado del mercado, ya te he dado pues un mapeo, ¿no?, de todas las posibilidades de venta que existen en el Perú y por supuesto también para exportación. Entonces, a tener en cuenta el mercado del cuy, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, ahora nos toca hablar del forraje hidropónico. Así que comenta, por favor, comenta y da like si es que estás atento a la transmisión. Quiero saber si estás pendiente de la información que estamos compartiendo. Ahora vamos a hablar del forraje verde hidropónico, que es una técnica importante para producir alimento en poco espacio. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco del forraje hidropónico, del concepto y las instalaciones requeridas para su producción. El forraje hidropónico no es otra cosa que el resultado de un proceso de germinación de granos de cereales o leguminosas. Generalmente utilizamos cereales como la cebada, el trigo, el maíz, que es lo que más se usa. Este proceso demora de 9 a 15 días y en ese tiempo la semilla va a captar la energía del sol. Obviamente necesita luz porque estamos hablando de una producción vegetal, y lógicamente también se requieren de minerales para poder nutrir a esa biomasa forrajera. Y para esto se usan unas soluciones hidropónicas, que son soluciones nutritivas, de las cuales vamos a comentar más adelante. Y la técnica que se utiliza aquí es una técnica sin sustrato, porque voy a utilizar semilla sobre semilla y lo voy a colocar en bandejas con puntos de drenaje. No utilizo ningún otro sustrato que acompañe a la semilla, simplemente semilla sobre semilla, y de esa forma se desarrolla la biomasa. Obviamente, para producir pues el forraje hidropónico no deberías tener tus bandejas, sus estructuras de producción a la intemperie, sino tiene que haber necesariamente pues un invernadero. Importante tener un invernadero que proteja el forraje de las lluvias, del polvo, de las palomas, de la contaminación en general que pueda haber si es que manejas tu producción a la intemperie. Es muy importante siempre manejar un invernadero que puede tener techo de calamina transparente, recubrimiento de malla antiáfida color cristal en el contorno, como se ve en esta imagen. También puedo utilizar en zona más calurosa malla Rachel al 65%, al 80%, para mitigar un poco la radiación UV y también el posible exceso de calor que pueda haber, pues, si hablamos de zonas un poquito calurosas, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber pues un invernadero para proteger la producción y dar un microclima adecuado a la biomasa que se va produciendo en las bandejas. Entonces siempre es importante un invernadero, y lógicamente dentro del invernadero deben haber módulos o andamios con bandejas de cultivo, que generalmente son plásticas, también un sistema de riego automático, porque obviamente cuando tú manejas un invernadero con varios módulos no puedes estar regando manualmente, si no vas a perder mucho tiempo y sería pues mucho la mano de obra requerida para dicha labor al interior del invernadero, porque recuerda que los riegos no son una vez al día, muchas veces son 6
riegos al día, 4 riegos al día, y obviamente a veces no se tiene pues el tiempo para estar haciéndolo manualmente. Por eso es que se recomienda siempre manejar un sistema de riego automático que comprende tanques o tachos colectores, electrobombas periféricas, temporizadores y todo lo que viene a ser la red de aspersión para humedecer la biomasa en crecimiento. Ahí vemos el forraje en pleno crecimiento, vemos cebada en desarrollo. Muy bien, y ahora vamos a explicar el proceso de producción pues, del forraje hidropónico. El proceso de producción es muy sencillo y vamos a analizar aquí paso a paso cómo es que se desarrolla esta biomasa forrajera. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar la semilla, ¿no? Para esto se recomienda pues comprar semillas cuyo kilo no supere los 2,60 soles, que aplicado a dólares estaríamos hablando pues de más o menos unos 70 centavos de dólar, ¿no? O sea, más de 70 centavos de dólar no te debería costar un kilo de semilla. ¿Qué semilla se utiliza para esto? Bueno, generalmente cebada, trigo, maíz, que no superan ese precio. Asimismo, debe trabajarse con semillas enteras y frescas, muy importantes. Ahí vemos, por ejemplo, la semilla de cebada, ¿no? Debes conseguir lo que hay en la zona, ¿no? Recuerda que no necesariamente pues en todos lugares vas a encontrar todas las semillas, ¿no? Según lo que haya, ¿no? Pero siempre, más o menos, orientarte al manejo de esas tres, ¿no? Cebada, trigo y maíz, que es lo generalmente utilizado para la producción del pasto hidropónico. Muy bien, luego viene el paso 2, luego de haber seleccionado y adquirido la semilla, que de preferencia debes hacerlo en sacos para que te salga más barato. Luego viene el paso 2 que corresponde al lavado de la semilla. Y aquí hay dos lavados, hay un lavado simple y un lavado profundo, ¿correcto? El lavado simple viene a ser un lavado en agua. Para esto pues vas a sumergir la semilla en agua, vas a agitar la semilla en el agua y producto de esa agitación vas a despercudir el grano y van a empezar a flotar ciertas impurezas. Todo lo que flota se bota, todo lo que flota no sirve. Este procedimiento debe aplicarse de 2 a 3 veces, ¿correcto? Haciendo cambio de agua, de tal manera que ya no hayan elementos flotantes ni contaminación en el agua, para que puedas cortar ya este lavado. Entonces, tienes que hacer pues de 2 a 3 veces este procedimiento, de sumergir la semilla en agua, agitarla. Al principio va a salir pues un poco turbio el agua posiblemente, van a aparecer elementos flotantes, tienes que ir botando esa agua, hasta que te quede completamente limpio y que no hayan elementos flotantes que a las finales no van a germinar. Muchas son pajillas, impurezas que vienen con la semilla entera. Luego de hacer ese lavado simple en agua potable, en agua de caño, viene después un lavado profundo, para lo cual tienes que sumergir la semilla en una solución de agua con lejía. ¿Ok? Vas a utilizar hipoclorito de sodio al 1%, para lo cual vas a hacer la mezcla de 10 mililitros de lejía por litro de agua. Repito, 10 mililitros de lejía por litro de agua, y en esa agua clorada vas a sumergir la semilla por un tiempo de 3 minutos. Luego de esos 3 minutos vas a retirar la semilla, vas a enjuagar y con eso matas todas las bacterias y hongos que pueda tener. Recuerda que con el lavado simple lo que hago es retirar los elementos flotantes, las impurezas, las partículas. Pero con el lavado profundo lo que yo hago es matar microorganismos, matar bacterias, hongos que puedan haber venido con la semilla. Justamente ese lavado profundo se le llama desinfección. Y una vez desinfectado el grano, como ya lo indiqué, hay que enjuagarlo, ¿no? Con agua potable para que se vaya pues ese olor a cloro que puede haberse impregnado en la semilla. Ahí vemos por ejemplo el lavado en agua, para lo cual vas a utilizar tinas, bateas, recipientes plásticos grandes para hacer este procedimiento. Luego viene el periodo o la fase de presiembra o remojo. Una vez ya despercudido y desinfectado el grano, lo que tienes que hacer es remojar el grano. ¿Para qué? Para que se active, para que se ablande y por ende germine con mayor rapidez. Así es. Para esto tienes que sumergir la semilla en agua y dejarlo ahí remojando en primera instancia 12 horas. Ya va a haber un primer remojo de 12 horas. Luego vas a botar esa agua, vas a orear la semilla en el recipiente donde estuvo sin agua para que se oxigene, para que se oree por 1 hora, y luego vas a aplicar un segundo remojo de 12 horas más. Es decir, son 24 horas de remojo, pero divididas
por un oleaje intermedio de 1 hora, ¿cierto? Un primer remojo de 12 horas y luego un segundo remojo también de 12 horas, pero hay un oleaje de 1 a 2 horas intermedias para que el grano se oxigene. Producto de los remojos, tú vas a notar que el grano se va a hinchar, ¿correcto? Es importante la oxigenación intermedia porque eso permite el cambio de agua. Si tú no cambias el agua, es posible que a veces el agua se fermente un poco con el remojo. Entonces, con esos 2 remojos, la semilla va a aumentar de peso. Si tú colocaste 1 kilo de semilla, después del remojo, ese kilo ya no pesa 1 kilo. Va a ser 1400 gramos de semilla. ¿Por qué? Porque la semilla ya absorbió agua, ya se agrandó, ya pesa más, es decir, aumenta en peso un 40%. Debido a la absorción de agua, gracias al remojo de 24 horas. Así es como se remoja la semilla, fíjate. Siempre tienes que colocar, digamos, bastante agua, ¿no? Generalmente por cada kilo de semilla se coloca un promedio de 3 litros de agua, ¿no? De tal manera que se vea como se ve en la imagen. Luego del remojo, que prácticamente es un día entero, viene el paso 4, que es la siembra-germinación. Aquí es donde voy a utilizar ya las bandejas. Las bandejas que yo he adquirido, que son bandejas plásticas, las cuales deben tener punto de drenaje, las utilizo recién en este momento para la siembra. Pero ya la semilla, una vez lavada y remojada, debidamente desinfectada también por supuesto, la voy a colocar pues en las bandejas. Para esto voy a colocar más o menos una altura de 1 pulgada de semilla sobre la bandeja. ¿Ok? Para esto voy a utilizar bandejas de 50 por 36 centímetros, que son las que nosotros vendemos. También hay otras bandejas de 55 por 28, ambas con capacidad para 1400 gramos de semilla ya remojada. En la práctica sería 1 kilo de semilla seca, pero con el remojo aumenta un 40%, es decir, 1400 gramos, ¿correcto? Eso es lo que ingresa en esa bandeja de esa dimensión, considerando de que va a tener más o menos unos 2.5 centímetros de altura de semilla en esa bandeja. Asimismo, estas bandejas deben tener orificio de drenaje porque se entiende que esa semilla se va a humedecer, ya cuando desarrolle y germine el grano se va a regar y todo exceso de agua no se puede retener. Agua que ingresa, agua que tiene que salir también, porque si no se pudriría pues el grano y la raíz por supuesto, una vez que desarrolle. Entonces siempre es importante que haya orificios, punto de drenaje, que deben ser orificios de 7 milímetros, ¿ok? Y por supuesto, cada 7-8 centímetros hacia un solo lado, es decir, los orificios no pueden ser tan pegados, ¿no? Deben ser distanciados cada 8 centímetros más o menos y el diámetro, como se indicó, 7 milímetros de cada orificio o agujero. Como ya se dijo, la semilla se siembra a la altura de 1 pulgada sobre la bandeja, para lo cual pues la bandeja debería tener un alto mínimo de 3 centímetros, por supuesto. Y bueno, en la etapa de siembra-germinación es importante la completa oscuridad. No se olviden de eso, la completa oscuridad es importante. ¿Por qué? Porque para que una semilla germine tiene que haber humedad y tiene que haber oscuridad, ¿cierto? Humedad y oscuridad. Es como cuando tú siembras una semilla bajo tierra. No hay luz, ¿correcto? Y la riegas, humedeces la tierra. Es decir, tiene que haber humedad y oscuridad para que pueda reventar el grano, para que pueda germinar. Entonces, la humedad ya la tiene en parte porque viene un remojo. Pero ¿qué es lo que le falta a esto? Oscuridad. Por eso es que es importante que los módulos sean recubiertos con plástico negro para dar esa oscuridad y poder acelerar la germinación de la semilla ya remojada. En la etapa de siembra-germinación también hay que humedecer con agua. Obviamente hay que regar porque si no se va a secar el grano durante 3 veces al día más o menos, para que siempre haya cierta humedad retenida en las bandejas. Pero eso sí, cubierto siempre con plástico negro. Asimismo también es posible pregerminar la semilla en coladores grandes, luego de haber hecho pues el remojo, y una vez que se hace esa pregerminación en coladores, ya recién con ciertas raicillas se puede pasar a la bandeja de cultivo. También es otra técnica que se puede manejar. Aquí por ejemplo vemos el módulo para germinación cubierto con plástico negro. Cuando tú ves un módulo cubierto con plástico negro, significa que acaban de colocarse semillas para la germinación en las bandejas. Ya, entonces tú puedes colocar la semilla
una vez salida el remojo, de frente a la bandeja. O si no, también hay la posibilidad de que coloques esa semilla un día en coladores cubiertos con plástico negro para que desarrolle ciertas raicillas, como puedes ver ahí. Y una vez ya con ciertas raicillas, recién pasarlo a la bandeja con los orificios que va a permanecer pues en los módulos o andamios de cultivo. Entonces puedes colocar la semilla directamente al remojo a la bandeja, o si no, pasar del remojo a coladores por un día para que forme ciertas raicillas y después recién pasarlo a la bandeja de cultivo. Así es como se siembra en la bandeja, fíjate, vas colocando la semilla, obviamente siempre con la mano limpia, para que se vaya nivelando y no se formen grumos al momento de servir la semilla sobre el recipiente cultivo. Ahí vemos la semilla ya germinada y puedes ver que ya reventó. Se entiende que en un periodo de 2 a 3 días ya debe germinar el grano, debe haber reventado. Y bueno, una vez que ya reventó, que ya apareció el primer brote, ya no puede estar esta bandeja oscura. Tiene que estar ya al aire libre, o tiene que estar expuesta a la luz, mejor dicho, expuesta a la luz para que pueda fotosintetizar y seguir el crecimiento como corresponde, porque después ya viene otra etapa, ¿no? Entonces, una vez que ya germina, ya no puede estar a oscuras. Tiene que estar expuesto a la claridad, a la luz solar. Luego viene el paso 5, que es la etapa de crecimiento. Una vez que ya germinó, una vez que ya reventó la semilla, ya debe exponerse pues a la luz. El plástico negro solamente se usa para etapa de germinación. Y la etapa de crecimiento dura 9 días. En esos 9 días debes regar con agua y nutrientes. Ojo, más o menos 4 a 6 veces al día. Lo que se recomienda son 6 riegos diarios. ¿Ok? Y por bandeja debe ingresar entre 600 a 900 mililitros de agua con nutrientes al día. Asimismo, los nutrientes que vamos a utilizar son las soluciones hidropónicas A y B. La solución hidropónica A tiene los macronutrientes, que son básicamente el nitrógeno, fósforo y potasio. Y la solución B tiene los micronutrientes, que deben ser el calcio, el azufre, el magnesio, el manganeso, el boro, el fierro, etc. Ambos son importantes, tanto los macro como los micronutrientes. La solución A y la solución B son fundamentales. ¿Y cómo es que se usan estas soluciones que tú las puedes adquirir en nuestra empresa? De la siguiente manera: 5 mililitros de solución A y 2 mililitros de solución B, ambos en 4 litros de agua. Lo diluyes bien y eso es lo que tú vas a utilizar para regar las bandejas, sea por aspersión manual o en su defecto mediante un sistema de pulverización automática. En esta etapa también puedes aprovechar lo que drene la bandeja para hacer una recirculación, es decir, lo que cae de las bandejas, lo que filtra de los orificios de drenaje, lo podrías nuevamente retornar al tacho colector para otra vez volver a impulsarlo hacia los aspersores y que vuelva a regarse. Es decir, hay un reciclaje, puede haber un aprovechamiento del agua con nutrientes, porque obviamente cuando tú riegas con agua y nutrientes no es que lo que drena sea, digamos, agua ya sin nutrientes, ¿no? Sino ya en varias pasadas se puede, digamos, ir absorbiendo mejor esos nutrientes o sales minerales del agua ya preparada con las soluciones. Y estas soluciones hidropónicas te cuestan, como puedes ver ahí, 30 soles el juego de 250 mililitros de solución A y 100 mililitros de solución B. 50 solcitos. Y eso es para 200 litros de agua. Y puedes comprar dos juegos por 50 soles. Con 50 soles tienes para 400 litros de agua de riego comprando nuestros potes, que son las soluciones hidropónicas. Ahí vemos cebada en crecimiento. Recuerda que se riega con agua y nutrientes solamente 9 días. Y lo que drena se puede recircular, se puede reciclar. Ahí vemos, por ejemplo, cebada en crecimiento. Y aquí vemos maíz hidropónico en crecimiento, para que puedas ver la diferencia. Y finalmente viene el paso 6, que corresponde a la precosecha. ¿No? Aquí, por ejemplo, lo que vas a hacer es regar solamente con agua. ¿Para qué? Para lavar la raíz. Después de los 9 días de haber regado con agua y nutrientes, luego tienes que desmineralizar esa biomasa, esa base radicular. ¿Por qué? Porque recuerda que tú vas a colocar semilla, ¿cierto? La semilla va a generar raíz. Esa raíz después se va a terminar entrecruzando. Se va a formar una especie de tapete, de enmarañado radicular. De tal forma que cuando tú coseches el forraje sale como una alfombra. Pero muchas veces esa raíz, ese grano retiene sales. Por eso es que los 3 últimos días o 2 últimos días
tienes que regar solamente con agua. ¿Para qué? Para lavar la raíz. Y lo que drene la bandeja ya no se devuelve a la bandeja porque estás lavando. Es muy importante hacer ese lavado. Por eso es que al final se riega solamente con agua. ¿Para qué? Para desmineralizar la base radicular. Y una vez culminado el tiempo de precosecha, se procede pues a la cosecha de la biomasa forrajera. Se saque la bandeja, toda esa biomasa, se troza en cubos, en cuadrados más o menos de 10 por 10 centímetros. Se orea por un promedio de 3 a 4 horas. Y después de ese oreaje recién se le da a los cuy. Y el cuy se entiende que lo va a comer todo. Grano, raíz y tallo. Absolutamente toda la biomasa la va a consumir. Y el forraje puede llegar a una altura de 25 a 30 centímetros para ser ya cosechado. Ya muy importante también ese crecimiento del pasto. Recuerda que tú vas a colocar apenas 1 pulgada de altura en semilla al inicio, pero después eso se convierte en una biomasa hasta de 30 centímetros de alto con tan solo 2 semanas de trabajo sobre las bandejas. Ahí vemos el forraje ya para cosechar. Como puedes ver, se forma toda una capa blanca en la parte inferior, que no es otra cosa que la raíz entrecruzada. Es una especie de masa de raíces que se forma. Y bueno, se entiende que después de 2 semanas de proceso, porque se entiende pues que va a haber un remojo con una desinfección y lavado previo, posteriormente un tiempo de germinación, después crecimiento y precosecha, todo eso más o menos suma 2 semanas. Y en 2 semanas, 1 kilo de semilla de cebada, por ejemplo, se va a convertir en 6 kilos de biomasa forrajera, consumible en su totalidad. Es decir, tú siembras 1 kilo y en 2 semanas todo eso se convierte en 6 kilos de alimento para los cuyes. Y el cuy lo consume todo. Raíces, tallos, hojas, restos de semilla, todo lo consume, que es una fuente completa de proteína, energía, vitaminas y minerales para que el cuy lo consuma. Y esto lógicamente lo complementas también con el alimento balanceado. Este forraje hidropónico lo puedes utilizar para alimentar vacunos. Incluso en vacas se ha demostrado de que aumenta la producción de leche. También, por ejemplo, lo puedo utilizar en caballos, en equinos, en cabras, en conejos, en cuyes. Es decir, el forraje hidropónico tiene un uso diverso. Es una técnica que se puede aplicar para alimentar diversos animales, especialmente animales herbívoros. ¿Cuáles son las ventajas del forraje hidropónico? Bueno, aquí lo mencionamos. Ahorro de agua, por supuesto. Se ahorra mucha agua. Incluso hay momentos en los que se recicla, como por ejemplo en la etapa de crecimiento. No se desperdicia el agua. Se optimiza el espacio porque vamos a ver módulos con varios pisos. En nuestro caso fabricamos, confeccionamos sistemas de 5 niveles, ¿no? Lo cual permite una producción vertical del pasto hidropónico. Asimismo, hay una eficiencia en el tiempo de producción porque tan solo en 2 semanas se cosecha. No tienes que esperar 2-3 meses para cortar un pasto, sino en tan solo 2 semanas puedes cosechar ya toda la biomasa. Obviamente tienes que estar comprando semilla constantemente, pero cada 2 semanas tú vas a producir alimentos de una sola bandeja. Asimismo, tiene un alto valor nutritivo porque recuerda que al ser un forraje tierno tiene mucho más proteína. Además, tiene el aporte de fibra de las raíces, tiene el aporte también de energía del grano. Es decir, estamos hablando de un alimento completo, porque recuerda que el cuy va a consumir raíz, grano y tallo, es decir, es una biomasa completa para la nutrición de los cuyes. Asimismo, estamos hablando de un forraje, de un pasto completamente inocuo, libre de contaminación microbiológica, porque yo voy a utilizar agua potable para los riegos. No es un forraje que se va a regar con aguas hervidas o aguas sucias, aguas negras, como suele pasar cuando se produce en suelo. También es completamente inocuo porque aquí no utilizo agroquímicos, no utilizo herbicidas porque no se forma mala hierba, no utilizo plaguicidas porque prácticamente no se presentan plagas. Entonces estamos hablando de un producto completamente sano, libre de contaminación para los cuyes. Y también es un pasto que se produce a bajo costo, es decir, es un costo razonable. Más o menos el kilo de forraje hidropónico te puede costar alrededor de 35 céntimos, ¿no? Digamos, es posiblemente un poco más caro que tú mismo sembrar tu pasto, pero recuerda que no todas las personas tienen la posibilidad de sembrar su forraje. De repente hay personas que por ahí tienen 1 hectárea, 2 hectáreas y pueden sembrar su forraje para luego alimentar a sus cuyes. Pero hay personas que tan solo tienen el espacio para criar, no tienen el espacio para sembrar. Entonces, si no tienes el espacio para hacer la siembra convencional en campo, te puedes optar por un medio alternativo, que es haciendo alimento en bandejas con un sistema hidropónico. Esa es la ventaja, digamos, de este forraje
que definitivamente es una gran alternativa, sobre todo para la nutrición de los cuyes. Muy bien, y vamos a mostrar a continuación los módulos que tenemos en oferta. Tenemos sistemas hidropónicos 30 bandejas de riego manual, ya como puedes apreciar aquí, que tiene un valor de 1500 soles. Y también tenemos sistemas hidropónicos con riego automático. En este caso son módulos de 30 bandejas que ya vienen con su tacho colector, con su electrobomba periférica, con su timer, con sus aspersores. Este sistema completamente autónomo tiene un costo de 2400 soles, pero para los alumnos que están ahorita prendidos a la transmisión, este módulo puede salir por tan solo 2000 soles. Incluso tenemos promociones de 4 módulos por 7000 soles, que lo vamos a ver más adelante. Ahí vemos el módulo hidropónico de riego manual. Justamente esa parte oscurecida es el espacio destinado para germinación. Ahí vemos, por ejemplo, cómo es que se ordenan las bandejas. Fíjate la inclinación zigzagueada, hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Y lógicamente hay un tubo colector en la parte inferior para que no se moje el piso y poder reciclar el líquido excedente. Ahí vemos el forraje en plena producción. Seguimos viendo imágenes. Ahí vemos el forraje ya trozado, oreándose. Recuerda que todo forraje tiene que orearse, no puede darse directamente. Si das un forraje húmedo o caliente, vas a terminar timpanizando a los cuyes, se les hincha la panza. Pues es muy importante orear el forraje hidropónico. En este caso vemos los cubos. Fíjate la raíz, mira, la altura de la raíz que se ha generado. Justamente esto se genera gracias al buen manejo y sobre todo al uso de nutrientes hidropónicos. Porque tú al usar la solución A y la solución B para el riego de esta biomasa forrajera, al aplicar minerales en el desarrollo de esta planta, de este cultivo, vas a ayudar pues a que la raíz se propague más y que lógicamente haya más peso de la biomasa obtenida. Ahí vemos la electrobomba de medio caballo, un tacho colector y también el temporizador, que es el equipo blanco que vemos por encima del tacho. Ahí vemos un forraje hidropónico cosechado de un poco más de 7 kilos. Recuerda que de 1 kilo lo normal es obtener 6 kilos de biomasa forrajera, pero en algunos casos se obtiene más rendimiento. Depende de la semilla, depende de las condiciones del lugar. Puede obtenerse incluso hasta 7-8 kilos, ¿no? Ya depende de la suerte que tengas también. Ahí vemos el forraje en plena producción en nuestros módulos. Fíjate, nuestros módulos son de ángulo ranurado, lo cual permite de que se pueda armar y desarmar. Esa es la ventaja de nuestros módulos. No es como otros lugares donde hacen módulos de madera o módulos con fierro de construcción soldado que no se pueden desarmar. A las finales ocupan mucho espacio y para transportarlos también es complicado. Entonces nosotros trabajamos siempre con ángulo ranurado de 2 milímetros. Ahí vemos el forraje de maíz, ¿no?, que está siendo obtenido por un alumno nuestro. Este es en la zona de Ancash, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, este alumno ha producido su maíz hidropónico. Eso luego se troza, se orea y se le da a los cuyes. Y aquí vemos un sistema mucho más grande. Es un sistema de invernadero con 600 bandejas, fíjate. Este sistema más o menos se implementó para poder alimentar 1800 cuyes todos los días. Y eso se logra con 600 bandejas de cultivo. Y ahí vemos en producción, fíjate, aquí fue cuando se instaló. Vemos ahí 5 filas, cada fila de 120 bandejas, son 600 bandejas en total. Y aquí lo vemos en plena producción, así es, para que veas que crece excelentemente. Y bueno, también tenemos promociones de inversión aquí, ¿no? Combos hidropónicos. De repente por ahí ya tienes cuyes, entonces te va a interesar adquirir estos sistemas. Tenemos, por ejemplo, un sistema hidropónico número 1 al valor de 7000 soles, ¿no?, para producir de 48 a 60 kilos de forraje diario, lo que te permitiría alimentar más o menos a 350 cuyes todos los días. Estos 4 módulos, que comprenden 120 bandejas, pueden ingresar en un área de 27 a 30 metros cuadrados tranquilamente. Entonces, este sistema hidropónico de 4 módulos integrados te vale 7000 soles nada más y te va a permitir producir alimento, si hablamos de cuyes, para 350 cuyes todos los días, ¿ok? Pero también tenemos un sistema hidropónico número 2,
es el doble del sistema hidropónico número 1, porque aquí estamos ofreciendo 8 módulos integrados para la producción de 96 a 120 kilos de forraje diario, lo que permitiría alimentar a 700 cuyes todos los días. Y obviamente para colocar esos 8 módulos requieres un área de 6 por 8, es decir, 48 metros cuadrados. Obviamente hay una parte del sistema que solamente se riega con agua, que básicamente es para germinación y precosecha, porque al inicio y al final solamente se riega con agua. Y hay otra parte del sistema donde ya se maneja un sistema recirculante, porque se utiliza agua con nutrientes, que es para la fase de crecimiento. Entonces, si deseas comprar sistemas hidropónicos, aquí tienes las ofertas: 7.000 y 11.500 soles. ¿Correcto? El sistema hidropónico número 2 vale 11.500 soles. Y es el doble del sistema hidropónico número 1, es decir, te sale más barato incluso. Pero ahí tienes las posibilidades para poder adquirir los módulos hidropónicos que ya nuestra empresa te provee con toda la técnica y el conocimiento necesario. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la capacitación. Recuerda que tenemos consultas a través del WhatsApp, que es el 9973-12573. Con esto ya hemos completado toda la temática, todo el contenido. Ya sabes, también nuestro sitio web, que es www.rmr-medioperú.com. Muy bien, recuerda pues que toda la información aquí transmitida va a permanecer en el grupo algunas semanas. Entonces, muy importante que tengas en cuenta toda la información que hemos brindado en estas 4 horas, pues son 4 horas total, incluso hasta un poco más, creo que nos hemos pasado, para que tú veas todo el potencial de la crianza equina. Ya sabes, nuestras promociones de inversión también. Recuerda que tenemos promociones de inversión interesantísimas para que puedas criar en jaulas 5 pisos o en pozas metálicas elevadas, con 12.000 y 10.000 soles para poder empezar con 90 madres. De esa manera tú vas a poder ir proyectándote para una crianza comercial. Y también nuestras promociones para lo que es el forraje hidropónico. De repente puedes comprar ya nuestro sistema de crianza con todas las instalaciones y los ejemplares en raza Perú Andina Winti, y a la vez complementar también con los sistemas hidropónicos, ¿no?, que te podemos ofrecer, tanto el sistema de 7.000 como el sistema de 11.500, ¿no?, para que puedas tener alimento suficiente para poder alimentar a los cuyes que vas a ir generando. Entonces definitivamente es una gran alternativa, sobre todo si crías en zona urbana, te va a servir mucho lo que es el forraje hidropónico. Porque en muchos casos, por ejemplo, el forraje hidropónico se emplea ya como alimento principal, ¿correcto? Si de repente te resulta caro o dificultoso conseguir forraje de suelo. Pero también es una alternativa para aquellas personas que aún así teniendo forraje. En la sierra, por ejemplo, hay momentos donde hay sequía o hay heladas y simplemente no hay pasto. Entonces, de esa manera puedes producir también este forraje de manera estacional, ¿no? Es decir, en los momentos donde no hay pasto, hace forraje hidropónico. Y cuando hay pasto natural, deja de hacer. Pero ya tienes alternativa para poder suplir esa deficiencia de alimento que podría haber en determinados momentos del año. Entonces, definitivamente es una gran alternativa para aquellas personas que van a criar tanto en sierra como en costa, porque siempre hay necesidad de alimento, sobre todo un alimento de calidad, rico en proteínas, en energía, y sobre todo que se puede producir rápidamente, ¿no?, en poco espacio también. Entonces, definitivamente estamos hablando de una excelente alternativa. Y bueno, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla por este medio. Muy bien, no sé si se habrán llegado a conectar todos. Muy bien, parece que no hay preguntas, no veo ninguna inquietud.
En todo caso, si hubiese alguna duda posterior, pueden llamar al teléfono que se muestra ahí o si no, escribir a través del WhatsApp para poder responder cualquier inquietud. Ya que durante la exposición tampoco he visto que han hecho preguntas, entonces vamos a dejarlo ahí. Con esto estaríamos concluyendo la capacitación y simplemente me despido dejándoles un mensaje poderoso. Capacítate poco y serás como muchos. Capacítate mucho y serás como pocos. Recuerda que el conocimiento es poder. Solamente capacitándote vas a poder minimizar tus errores y aumentar tus aciertos. De esa manera se garantiza el éxito, porque recuerda que más oro se ha extraído de la mente humana que de la tierra misma, como decía Napoleón Hill en su obra Cumbre, piense y hágase rico. Siempre la mente es el mejor activo en el cual puedes confiar, porque solamente enriqueciendo tu mente vas a poder enriquecer tu bolsillo. Muy importante la capacitación y la educación, porque definitivamente con conocimiento estás más cerca del éxito. El conocimiento es el poder, es la mejor arma para poder generar riqueza en el siglo XXI. Entonces, nunca dejes de capacitarte, siempre ten esa vocación de aprendizaje, porque de esa manera vas a poder tener más conocimiento, sobre todo para invertir, ahora que estamos hablando de negocios como la crianza de cuyes. Muy bien, entonces agradezco la atención prestada. En algunos instantes vamos a estar compartiendo también la ponencia en PDF, ¿no? Toda esta exposición en PDF lo vamos a compartir a través del WhatsApp en el transcurso del día para que ustedes tengan toda la información y lo puedan repasar más adelante. Muy bien, estamos concluyendo entonces. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.